Les pedimos vayan tomando ubicación. Estamos por comenzar el acto. Les rogamos silenciar los teléfonos celulares. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Azul del Senado de la Nación. Hoy nos hemos reunido por una iniciativa de la señora senadora nacional por la provincia de Tucumán, Silvia Elías de Pérez, a fin de otorgar la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, máxima distinción que otorga el Senado de la Nación, al movimiento estudiantil universitario Franja Morada, al cumplirse 50 años de su fundación. Debemos destacar que esta mención de honor se otorga a personas o entidades destacadas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico. Se la hace merecedora de esta distinción en reconocimiento a su aporte y defensa de la educación y la universidad públicas y, según reza el proyecto de declaración del Honorable Senado de la Nación, por la relevancia de esta agrupación dentro de las políticas públicas a lo largo de 50 años. Preside este encuentro la señora senadora nacional Silvia Elías de Pérez y la acompañan en el estrado el señor diputado nacional mandato cumplido Federico Storani y el secretario general de Franja Morada Santiago Rosenzweig. Nos acompañan en este encuentro el señor gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. El señor senador nacional Ángel Rosas. La senadora nacional Pamela Verazay. El senador nacional Oscar Castillo. El senador nacional Luis Petkov Naidenov. El senador nacional mandato cumplido José Cano. El senador nacional mandato cumplido Roy Nikisch. Nos acompañan también la legisladora de la provincia de Tucumán, Adela Estofán de Terraf, el legislador de la provincia de Tucumán, José María Canelada, el señor secretario parlamentario, doctor Juan Pedro Tunesi, y la señora directora general de Cultura, Liliana Varela. Nos acompaña asimismo el señor Ricardo Campero, uno de los fundadores de Franja Morada. Queremos agradecer especialmente la presencia en este encuentro de autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, miembros acreditados de la prensa escrita y audiovisual, de invitados especiales y del público en general. Asimismo, nos han hecho llegar su adhesión a este encuentro el señor ministro Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, el señor senador nacional Gerardo Zamora, la Federación Universitaria de Tucumán, la Federación Universitaria de Cuyo, la Regional Tucumán de Franja Morada y la Organización de Trabajadores Radicales Línea Nacional. Para dar comienzo a este homenaje, compartiremos con todos ustedes un video que muestra aspectos de la trayectoria de esta agrupación. La Franja Morada es una agrupación política universitaria que surge en Rosario en agosto de 1967. En ese entonces estaba compuesta por múltiples agrupaciones reformistas de diferentes corrientes políticas.
Se cree que el origen del nombre Franja Morada proviene de la Reforma del 18, cuando los estudiantes, al expulsar al clero, utilizaron como banderas los retazos de las cortinas del Salón de Graduados de la Universidad de Córdoba. O como indican otras teorías, los estandartes habrían sido realizados con estolas de sacerdotes. La agrupación tiene como principal bandera los principios de la Reforma Universitaria de 1918, que inició en Córdoba y cuyo espíritu es la genuina democratización de la enseñanza. Esta reforma se extendió por las universidades de todo el país e influenció a todas las universidades de Latinoamérica. La Franja Morada se mantuvo de pie durante los gobiernos de facto, resistiendo los abusos y persecuciones, y pagando incluso con sangre la defensa de los ideales de la Reforma del 18. En el año 73, en un breve periodo de democracia, Federico Storani llega a la presidencia de la Federación Universitaria Argentina, presidencia que desde entonces y hasta la actualidad ha sido ganada año tras año por la Franja Morada. En el año 82 vuelve la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín, fuertemente respaldado por la Franja Morada, y en este periodo se vuelve un actor fundamental en la normalización de todas las universidades nacionales, así como la restauración de los principios reformistas en todas las casas de estudio que habían sido barridos por los gobiernos militares. Durante la década del 90, la cual estuvo signada por el sesgo neoliberal del menemismo, la Franja Morada, al frente de la FUA, emprendió una lucha por defender al sistema público universitario, que se encontraba amenazado por la ola privatista. La Franja Morada hoy se encuentra presente en 36 universidades públicas del país y conduce más de 100 centros de estudiantes. En sus 50 años ha tenido entre sus filas a decenas de miles de militantes y ha librado innumerables batallas por mantener grandes principios: gratuidad, ingreso irrestricto, cogobierno, extensión universitaria y una universidad autónoma. Muy bien, invitamos al atril a darnos las palabras de bienvenida al señor diputado nacional mandato cumplido y ex ministro del Interior de la Nación, Federico Storani. Estimados amigos, compatriotas, siento que reina en este ambiente una justificada emoción. Y por mi parte, para agregar una cuota mayor de emoción y de reconocimiento justo, les voy a pedir a todos ustedes que hagamos un minuto de silencio en honor y en homenaje a quien fuera un extraordinario dirigente de la Unión Cívica Radical, 3 veces gobernador de la provincia de Córdoba, candidato a presidente de la Nación y un permanente colaborador con esta agrupación Franja Morada, Eduardo César Angelos. Gracias. Yo tengo muy poco para agregar, la verdad que simplemente señalar que felicito la iniciativa. Creo que es extraordinariamente justa y merecida.
y aportar algunos datos que son realmente rescatables. En primer lugar, la Franja Morada es la única agrupación universitaria con vigencia, es decir, con continuidad en el mundo, que tiene 50 años de existencia. No existe ningún otro antecedente, lo estuve chequeando en estos días para no equivocarme, de que exista una agrupación de origen universitario con militancia continua en el tiempo, semillero, porque todas las personalidades que aquí han sido mencionadas y muchas otras que no están en este momento aquí presentes surgieron de las filas de esta organización universitaria. Por supuesto que la Franja Morada nació, como bien se ha dicho, con la impronta de la reforma universitaria del año 1918. No nació allí, nació inspirada en los principios reformistas. El año que viene se van a cumplir 100 años de la reforma universitaria. Y paradójicamente también se cumplen 100 años de la Federación Universitaria Argentina. Más exactamente el 11 de abril del año 1918, pocos días antes de que se produjera la sonada reformista, el presidente Hipólito Yrigoyen, que sin él no se podría haber consumado la posibilidad de tener una universidad popular abierta al pueblo, que generara la igualdad de oportunidades, envía a su procurador Matienzo en ese momento como interventor a la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento existían solo 3 universidades nacionales y 2 provinciales. La Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, que es la más antigua, fundada en 1613, y la Universidad Nacional de La Plata. Las 3 con características bien distintas. Fue justamente en la Universidad de Córdoba donde se gestó este movimiento, quizás como una respuesta más contestataria, porque tenía la mayor influencia de la educación jesuita. Y por la impronta laica del gobierno inspirado por Hipólito Yrigoyen, que ya tenía como antecedente la ley 1420 del siglo XIX, que estableció y que fue un inmenso avance para todos nosotros, la educación obligatoria, gratuita y laica, en algunos niveles de la enseñanza. Se podría decir que la reforma abreva de ese pensamiento, pero intenta incluso mejorarla, sobre todo por el planteo de la autonomía que se reclamaba de las universidades y del cogobierno, y de la libertad de cátedra y del pensamiento más diverso que fuertemente influía en las universidades. Y la Franja Morada, como se ha dicho ahí, en ese video, casi 50 años después de la reforma universitaria, surge primero como una liga de agrupaciones amigas, así se denominaba. Incluso justo es reconocer que no todos los que militaban originalmente en esta agrupación eran de origen o de militancia en la Unión Cívica Radical, sino que fundamentalmente se encontraban identificados en el pensamiento reformista. Pensamiento reformista que sostenían, por ejemplo, militantes socialistas, que en particular nos acompañaron en la Universidad Nacional de La Plata, anarquistas que también estuvieron presentes en la Universidad Nacional de La Plata y que algunos de ellos fueron compañeros también de Ricardo Campero en la Universidad de Rosario. Pero después se fue produciendo una mayor homogeneización hasta que incluso hoy la propia Carta Orgánica y el pensamiento del radicalismo
lo toma como una de sus instituciones con representación institucional, tanto que tiene voz y voto en el plenario del Comité Nacional del Partido, en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Y esto es justo, porque la verdad que si nosotros reivindicamos un concepto que ha sido tanto abusado en el último tiempo, que es el tema de la militancia, ese concepto le corresponde al militante de la Franja Morada. De aquel momento que había 3 universidades nacionales y 2 provinciales, la Universidad de Tucumán, incluso el Congreso de la FUA, que se hizo meses después, en julio del año 1915, apenas un mes después, planteaba entre sus proyectos que la Universidad Nacional, la provincial de Tucumán se convirtiera en nacional, lo mismo que la del litoral, que eran las otras 2 universidades que en ese momento existían. Piensen ustedes en un universo de 12.000 estudiantes universitarios, que era todo lo que existía por la época de la reforma universitaria, de los cuales el 80% estaba, como corresponde casi siempre, aquí en la Universidad de Buenos Aires. Pero las 3 universidades nacionales tenían un perfil completamente diferente. Y esto es un poco lo que también receptó la Franja Morada en su pensamiento y luego en la extensión en todas las regionales, como así le llamamos nosotros en la Franja Morada. Y yo no me quiero extender, porque ahora tenemos a su secretario general, que nos va a poder hablar de la actualidad. Simplemente quería dar mi testimonio, mi agradecimiento, porque me tocó el honor en el 13º Congreso de la FUA de ser ungido por la Franja Morada en una alianza con otras agrupaciones, el Movimiento Nacional Reformista, de inspiración socialista, el primer presidente de la Federación Universitaria Argentina de la Franja Morada. Y desde entonces hasta este momento hemos mantenido ese liderazgo. Por supuesto que en el contenido, y vale la pena resaltarlo en estos momentos, yo rescato simplemente, generalmente en el 99% de lo que yo he visto, se cita una frase del Manifiesto Liminar, que es aquella de que las libertades que faltan son, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Hay un párrafo previo que a mí me gusta más, que dice: empecemos a llamar las cosas por el nombre que tienen que tener. Y las cosas que tienen que tener, digamos entonces, que la única igualdad de oportunidades y de posibilidades va a ser preservada y garantizada por la educación pública. Y que esa es llamar las cosas por su nombre. Que nosotros somos una agrupación laica, no negamos el pensamiento diverso, pero ya fue una conquista del siglo XIX, justamente la laicidad. Sería un retroceso inmenso, como algunos han insinuar que tiene que introducirse la enseñanza religiosa en los colegios públicos. Para eso existe diversidad en muchos otros lugares y podemos elegir. Y finalmente, que nuestro compromiso es con lo que se llama la extensión, que es justamente todas aquellas cosas que hacen a la finalidad de un partido político moderno. Que exista igualdad de oportunidades con una educación pública de calidad, que exista buena atención de la salud, que exista la materia prima, que es el pueblo, en un mundo globalizado que es el que puede dar las ventajas comparativas y competitivas.
creo que en este sentido la Franja Morada ha hecho un aporte inmenso, histórico, y yo estoy muy orgulloso de pertenecer y haber pertenecido toda mi vida a esta agrupación. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, vamos a compartir un video que incluye testimonios de referentes de distintas épocas de la agrupación Franja Morada. Yo decidí involucrarme de manera más abierta y profunda en la militancia política después del derrocamiento del gobierno de Arturo Illia en el año 1966, porque consideraba un acto de extrema injusticia. Yo me sumé a la militancia en la Franja Morada en una época muy interesante y apasionante, que fue la de la apertura democrática en el año 82-83, y fue apasionante ingresar a una organización política que tenía la singularidad de expresar las ideas de un partido como el radicalismo y de la reforma universitaria como movimiento político dentro de la universidad. Construir ese ideario a través de Militar por la Vida y por la Paz fue quizá lo que mejor sintetiza esa época. A mí me tocó militar en la Franja Morada desde el 2006 hasta el 2016 y obviamente atravesé toda la etapa de los gobiernos del kirchnerismo. En los años en los que me tocó militar en la Franja Morada, en la década del 90, nuestra militancia estuvo ligada a enfrentar al neoliberalismo. Militar en la Franja es una suerte de DNI, de Documento Nacional de Identidad de la militancia. Militar en la Franja Morada es una de las cosas más importantes que me pasó en la vida, no solo por la gente que uno conoce, las discusiones que uno tiene y lo que uno aprende, sino porque la Franja te enseña una forma de enfrentarte a la vida. Es decir, ser reformista es una forma de enfrentarte a la vida y de pensar la vida. Bueno, la Franja para mí significa una escuela de militancia política. Inicié mi camino en la política universitaria en la Facultad de Derecho de Córdoba y desde ahí fui dándome cuenta de lo que significa la política como herramienta de transformación social, dándome cuenta del poder que tiene la unión de los estudiantes, dándome cuenta de la importante parte de la historia que tiene la Franja en nuestro país y en la vida universitaria en particular. La idea de la Franja en esos momentos, en los años 80, en la universidad, pasó por trabajar activamente por devolverle los principios reformistas democráticos de la reforma universitaria al seno de las aulas de nuestra universidad. En un proceso de normalización que, impulsado por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, se hizo en tiempo récord. Parece increíble tener nuevamente las universidades cogobernadas, con autonomía, con libertad de cátedra, con la democracia nuevamente reinando en nuestras aulas. Creo que por eso todos los que pasamos por la Franja decimos que uno de la Franja nunca se va y siempre va a ser de la Franja. Cuando yo militaba, en el momento en el que me tocó dejar la Secretaría General de la Franja, tuvimos que organizar un congreso de la fuga en el cual el gobierno nacional intentó desarticular el movimiento estudiantil. Sí creo que hay una asignatura pendiente para toda la sociedad argentina, y de eso lo planteo cada vez que puedo, que es la necesidad de participar muy activamente e impulsar un nuevo congreso pedagógico que ponga toda la educación en general para arriba en el buen sentido, de discutirla. Que hay una pendiente de decadencia en la educación, que eso significa una pérdida de oportunidades enormes, además de una pérdida de aquel principio de igualdad de posibilidades o de oportunidades que tiene que garantizar la educación pública en todos sus niveles. Entonces, en principio mi militancia en la Franja estuvo ligada a enfrentar al neoliberalismo en el plano universitario, pero también en el plano social y político, y creo que aquí fue el espacio o el lugar donde más crecimos, además de ideológicamente crecimos en términos de conciencia política con otros sectores.
extrauniversitarios. La conjunción de todos los actores políticos, sociales, culturales y económicos que resistíamos las políticas neoliberales, creo que fue una verdadera cátedra de militancia para todos. El primer desafío en el plano universitario tiene que ver con actualizar, con proyectar, con resignificar y con ampliar los principios de la reforma universitaria. Y la Franja debería pelear por esto, luchar por mejorar la calidad de nuestras universidades día a día. Creo que tiene en cierta forma la responsabilidad, a 50 años de su nacimiento, de formar parte como protagonista de este tiempo histórico, haciendo justamente un llamado a todos los jóvenes de nuestro país, sin distinción de banderas políticas, para abrazar justamente las necesidades de transformar este país de raíz, de comprometerse con la política de manera honesta, activa y comprometida, para justamente encontrar el camino que nos permita conquistar la universidad que queremos para la Argentina que soñamos. Para el futuro, todos los militantes universitarios, sobre todo los de la Franja, creo que primero tenemos que trabajar para que la universidad empiece a devolverle a la sociedad el lugar en el que la sociedad le pone, pero también para hacer que la educación, la universitaria y la educación en general, sea la herramienta de construcción y de cambio que este país necesita en su camino hacia la igualdad. Vamos por la segunda reforma universitaria y vamos por una república con igualdad de oportunidades. Nos la debemos, en honor a nuestro esfuerzo y a nuestro compromiso, pero también en honor al legado que nos dejaron los que gestaron esta agrupación. A continuación, la palabra del señor Secretario General de Franja Morada, Santiago Rosenzweig. ¿Ahí se escucha? Sí. Antes que nada, buenas tardes a todos. Agradecer, inevitablemente tengo que agradecer a Silvia y a todo el Senado por este enorme reconocimiento. Reconocimiento que circunstancialmente me toca a mí estar acá, pero que no es mío. Es de miles y miles de jóvenes, de militantes, que dieron la vida en este país para defender, como dice el premio, la educación pública y la universidad pública. Muchos de ellos que están aquí hoy, muchos de ellos que para nosotros son nuestras máximas autoridades a lo largo de la historia, que fueron secretarios generales o presidentes de FUA, y hay muchísimos aquí sentados. Y a ellos les debemos nuestra continuidad y les debemos estar hoy acá. Nosotros, desde nuestra organización, que como bien dijeron, nace al calor de los principios y los valores de los reformistas de 1918, que en aquel agosto del 67, cuando se juntaron las organizaciones reformistas del país, decidieron avanzar, crear la Unión Nacional Reformista Franja Morada. Tenían en común un ADN, tenían en común un llamado único, que luego traslucieron un año después en el acto del cincuentenario de la Reforma Universitaria de 1918. En ese 68, cuando llamaron el acto de los 50 años de la Reforma Universitaria, uno de los oradores fue Ismael Bordaberry. Y en ese texto de su discurso, Ismael Bordaberry dijo, uno de los últimos firmantes del manifiesto liminar dijo:
esta será la organización depositaria de los principios y valores de los reformistas de 1918. Y ahí radica nuestro camino y nuestra antorcha que llevamos hacia adelante. Esas palabras, ese legado de Bordaberry, aquellos listones morados que flamearon los reformistas a la hora de tomar la Universidad de Córdoba, sin darse cuenta fueron un faro encendido para todos los que transitamos en la militancia de esta organización política. Porque aquellos del 67 y 68 que caminaban a dedo o de la manera que fuera, construyeron una organización nacional, regional por regional, y fue la manera que nos enseñaron a construir la política como una política nacional, única y pensada para todos. Aquel faro que iluminó el camino de esos fundadores de la Franja fue el faro también que tomó la mano de don Arturo Umberto Illia, y cuando lo derrocaba la dictadura más oscura y atroz, con los bastones más largos para golpear a la educación pública en Argentina, fue esa luz que iluminó a los estudiantes de aquel momento para salir adelante y volver a iluminar a la universidad pública en la República Argentina y volver a ser la reformista. Porque estos jóvenes le ganaron a la dictadura. Porque estos jóvenes que persiguieron aquella luz de aquel faro, de aquella puerta que devolvió a la vida de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín y, como decían recién en el video, normalizó las universidades, volvió a la democracia y nos dio a todos un camino a seguir. Aquella luz que persiguieron los de los 80, pero también los de los 90, esa luz que iluminó las calles que marcharon contra el neoliberalismo de Menem. Aquellas calles que marcharon después del 2001, cuando algunos que también acompañamos y en ese momento dijimos basta, quisieron arancelar la universidad, también marchamos en esas calles para defender la universidad pública. También marchamos contra el populismo y nos paramos enfrente de ese kirchnerismo atroz que se quiso llevar puesto y decía que la franja desaparecía. Pero es la misma luz que nos encuentra a nosotros con un compromiso hoy y que nos vas a encontrar este fin de semana con el enorme compromiso de volver a escribir una declaración política de esta organización, de la franja de los 50 años para los próximos 50 años de la República Argentina, y que va a tener en ella plasmada el compromiso irrenunciable de que la universidad pública es reformista, es gratuita y es laica para todo el país. Aquellos jóvenes, más de 3.000, que se encontrarán mañana en un Congreso Nacional, que discutirán, como tantos han discutido en distintos congresos nacionales, el rumbo a seguir de nuestra organización en distintas materias. Recordarán a aquellos que dieron la vida por nuestra universidad, que dieron la vida por la educación que tenemos en la República Argentina. Pero también recuerdan algo, que los reformistas del 18 abrieron las puertas a una universidad latinoamericana, a una universidad para el mundo. Por eso, más allá de que se hable de que hay muchos extranjeros en nuestras universidades H o B, nosotros seguiremos defendiendo que la universidad pública argentina es para todo el mundo, no solo argentinos, latinoamericanos y el mundo.
Es aquella luz, como dije recién, de las universidades latinoamericanas. Es aquella luz de aquel chispazo en el Mayo francés. Es esa luz que vuelve a iluminar nuestro camino hoy en los 50 años. Y permítanme decirles esto, y con esto sí termino. Si algo heredamos quienes militamos en esta organización durante 50 años, fue que quienes pasaron por sus filas escribieron la historia. No la vieron pasar por el costado, no les pasó por un costado la historia. Nosotros, si algo vamos a llevar adelante luego de este fin de semana, es que vamos a salir a escribir la historia en la República Argentina. Y vamos a empezar por el partido, vamos a empezar por la Unión Cívica Radical y como herramienta transformadora en la República Argentina. Por eso les pedimos a todos que nos acompañen, que estén con nosotros, porque somos una generación de jóvenes que no va a mirar para el costado, que va a dar el paso al frente y que va a seguir siendo, como dijo Leandro Alem, la causa de los desposeídos. Muchas gracias a todos. Muy bien, seguidamente la señora senadora Silvia Elías de Pérez hará entrega de diplomas de reconocimiento a senadores nacionales que han sido referentes en distintas épocas del movimiento estudiantil Franja Morada. Invitamos al señor gobernador de la provincia de Jujuy, elegido en 3 oportunidades como senador nacional, Gerardo Morales. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitar al bloque de senadores, Silvia, por la iniciativa de, en 50 años de Franja Morada, bueno, este reconocimiento que obviamente recibimos con mucha alegría, con mucho orgullo, con mucho afecto. Bueno, nuestro secretario general de la Franja, Freddy Estorani, que ha sido primer presidente de Federación Universitaria, realmente un gusto. Creo que aprender la democracia desde la militancia universitaria y arrancar la vida partidaria en la universidad, estimo debe ser tal vez diferente, no digo ni mejor o peor, diferente. Para quienes empezamos la militancia en la Unión Cívica Radical desde la universidad, obviamente empezamos a amar y a levantar las banderas de principios de la reforma universitaria, y para quienes lo hicimos en una época también crucial para el país, como fue la recuperación de la democracia y de la mano de Raúl Alfonsín y este desafío de la verdad y la justicia y el juicio a las juntas militares y todo el desafío de aquellos valores y aquellas luchas que había que dar desde el año 83, desde antes, pero particularmente desde que nos hacemos cargo del gobierno nacional, sirvieron para que tengamos democracia para siempre. Impulsado por Raúl Alfonsín, a nosotros nos tocó, a la Juventud Radical, a Franja Morada, a la Unión Cívica Radical, obviamente ser protagonistas, pero creo que un logro de todo el pueblo, de todo el pueblo y de toda la sociedad argentina.
Así que la verdad que es un gusto y un orgullo haber comenzado la militancia política en mi partido desde la franja y desde los principios de la reforma universitaria, que los llevamos por siempre, durante toda la vida, y que se expresan siempre en situaciones de vida. Y quiero contar una anécdota por todos conocida, que creo que si hubiera habido un gobernador en Jujuy que no hubiera militado en Franja Morada, no hubiera comprendido el valor de la autonomía universitaria. Ocurrió hace algunos meses que en oportunidad en que me encontraba en Tarija, participando con los hermanos bolivianos de una de las fechas históricas importantes del pueblo de Tarija, ocurrió una irrupción de la policía al mando del gobierno de la provincia en la Facultad de Ciencias Agrarias. Y bueno, inmediatamente que me entero, un poco tarde porque nos pusieron actos y estábamos en la competencia de las inauguraciones de plazas y monumentos tucumanos, salteños y jujeños en Tarija. Enterado de la situación, lo primero que hice es repudiar antes, no sé qué es lo que pasó, si no sabía en ese momento qué es lo que había pasado, pero lo primero que me surgió fue repudiar la actitud, la irrupción de la policía y la detención de compañeros universitarios. Una policía de mi provincia, como en muchas provincias, con diría yo, una cuestión, pautas culturales de viejos códigos contravencionales que pusimos en marcha desde nuestra gestión de gobierno, un nuevo código progresista que le quitó al jefe de policía el carácter de juez y parte, que puso en marcha la figura del juez contravencional y un sistema diferente que controla a la policía, que terminó con algunas normas ridículas, antidemocráticas, como detener al pobre o al gay, al transexual o a la persona alcoholizada. Está prohibido en mi provincia detener a una persona alcoholizada por imperio de este nuevo código que hemos puesto en marcha desde enero del año 2016. Imaginen 50 años de un viejo código persecutorio, retrógrado, y la formación de una policía en estas condiciones. Y lo primero que hicimos fue denunciar la situación, producto de la actitud firme que tomamos del gobierno. La justicia detuvo a 12 efectivos de la policía, inclusive a uno de mis funcionarios, que estaba en el área técnica del Código Contravencional y que había incumplido la ley. Y luego esta situación terminó en definitiva con la responsabilidad exclusiva y el enjuiciamiento de quienes realmente cometieron esta irrupción y intentaron romper y vulnerar este principio de la autonomía universitaria. Digo, si no hay formación en este sentido y si no está en claro qué es la Universidad Nacional y Popular, qué es el ingreso irrestricto, qué es la libertad de cátedras, la extensión universitaria y la universidad libre y abierta al pueblo y la universidad laica como principio fundamental que se extiende a todos los hechos de la vida. Obviamente no se pueden comprender algunas situaciones, así que creo que esa pertenencia y haber abrevado en estos principios liminares de nuestra reforma universitaria tienen que ver con hechos que cotidianamente enfrentamos y creo que nos sirve, a mí por lo menos me ha servido poder discernir lo bueno de lo malo y abrazar una causa. Creo que es eso, Franja Morada, es una causa profundamente democrática, profundamente con apego a la libertad, a la igualdad
y a la universidad, como digo, y a la educación pública y gratuita. Estamos convocando un pacto educativo este 11 de septiembre, en Jujuy también. Discutiremos todo un año sobre la base de los principios de la reforma universitaria en mi provincia, como seguramente se está haciendo en distintos lugares del territorio. Creo que es la mejor manera de poder expresar nuestro compromiso con Franja Morada, accionar es el accionar cotidiano en las responsabilidades que nos toquen. Y además, en esta idea de construir todos los días ciudadanía y la lucha por la libertad. El clientelismo es la esclavitud de este siglo. Y la lucha contra el clientelismo y aquellos intermediarios que se apropian de los dineros públicos y que destruyen la dignidad de las personas y el respeto de las personas, también tiene que ver con este desafío. Cada vez que pienso en eso, en mi provincia, en las cosas que han pasado en mi provincia, recuerdo aquellas banderas que todavía seguimos manteniendo en alto, que tienen que ver con los derechos, la igualdad, con la libertad y con todos los principios que realmente le dan sustento a Franja Morada. Así que por 50, 100, 200, 500 años más de Franja Morada, a seguir militando. ¡Viva Franja Morada y viva el radicalismo! Muy bien, invitamos al señor senador nacional, 2 veces gobernador de la provincia del Chaco, Ángel Rosas. Un gusto compartir con todos ustedes este acto de recordación de los primeros 50 años de Franja Morada. Lo mío muy breve, la verdad debería estar ya en el aeropuerto, tengo un compromiso ineludible mañana temprano en Chaco, pero no podía fallarle a Silvia, que tuvo esta inteligente y brillante idea de unirnos, juntarnos para celebrar los primeros 50 años de Franja y decirles que también me sumo, como todos los que estamos aquí, a la recordación, al homenaje del Eduardo Pocho Angelos, que decía ayer yo en el recinto de senadores, que ocupó, como decía Freddy hace instantes, los cargos más expectantes e interesantes que alguien puede imaginarse en su vida política, como haber sido 3 veces gobernador de Córdoba, candidato a presidente de la República por la Unión Cívica Radical, en fin, líder de la política cordobesa, gran dirigente nacional. Pero yo fundamentalmente lo rescato a Pocho como un militante político, porque yo creo en la militancia, creo en la mística de la militancia y creo que eso es lo que da en realidad sustento fundamental a la vida de los partidos políticos. Y Pocho en eso ha sido un ejemplo. Ya con una enfermedad terminal, no hace mucho tiempo estuvimos juntos aquí en un acto de recordación de Arturo Humberto Ilia en el Comité Nacional, fue uno de los principales oradores y sabía por mis correligionarios y amigos de Córdoba, que aún teniendo inconvenientes casi para desplazarse, tenía como principio todas las semanas visitar un comité del interior. A veces había 5 personas, a veces 8, otra vez habrá habido mucho más. Así que vaya para Pocho de parte de todos los que lo conocimos, fuimos sus amigos, un agradecimiento seguramente en nombre de todos los radicales del país.
decirles que mi reconocimiento y felicitaciones a aquellos jóvenes en aquellos años, 67, de haber tenido esa visión militante, progresista, de haber buscado unir a distintas vertientes que tenían, digamos, como sustento la reforma universitaria del 18 y que luego se consumó con la creación de Franja Morada. Así que han sido 50 años y yo creo que es importante. 50 años son muchos para cualquier circunstancia de la vida, pero además de la importancia de los 50 años, creo que lo más importante de Franja Morada es su vigencia y su compromiso de seguir generando desde las universidades argentinas una especie de brazo político de este centenario partido, nuestra querida Unión Cívica Radical. Así que con el debido pedido de disculpas a todos los presentes, a Freddy, que ha sido nuestro primer presidente de la Federación Universitaria Argentina, al actual secretario general, a todos los amigos que han sido parte. Les pido disculpas porque sé que no es lo ideal estar un ratito y irse, no lo hago porque no quiera quedarme hasta el final. Así que los saludo a todos, muchísimas gracias y Franja Morada por siempre. Invitamos al señor senador nacional, mandato cumplido y exgobernador de la provincia del Chaco, Roy Nikisch. Muy breve. Participamos en las elecciones de Franja Morada en 1972 en la Universidad Nacional del Nordeste, para aquella época Corrientes y Resistencia, en la Facultad de Medicina. Fue la primera agrupación de Franja Morada del Nordeste, fue el primer triunfo de Franja Morada en la Facultad de Medicina y fuimos los dos primeros delegados al Congreso de Rosario de 1972 de la Federación Universitaria Argentina, en donde, con el MNR, como decía Freddy, llegamos a la conducción. Ciencias Económicas y Derecho sumaron delegados al Congreso de Córdoba un año después para que Freddy fuera presidente. Un reconocimiento a uno de los mentores nuestros, Luis Changui Cáceres, que en su paso a Misiones, Posadas, nos dijo un domingo a la tarde que esperaba que en esta tercera oportunidad que llegaba a Corrientes lograra tener resultado. El aporte de Carlos Sebey, el Rata, del Mura de Santa Fe, que nos acompañó y que dio origen al nombre de nuestra agrupación. Al Mura le agregamos la M de Medicina, Movimiento Universitario Reformista Auténtico de Medicina. En la última semana de las elecciones, porque éramos no inexpertos, totalmente inexpertos, Quique Arana, de la capital federal, y el aporte invalorable con sus visitas y su conocimiento ideológico, el aporte ideológico de Ricardo Chirola Laferrier. Y de ahí en más, lo que la mayoría sabe. Y yo quiero no dejar pasar algo y unir dos cuestiones, una que dijo Freddy y otra el secretario general. O recordó Freddy, mejor dicho, que a las cosas hay que ponerle el nombre que le corresponde. Y
cuando se habló de la resistencia y la posición ideológica de la Franja Morada ante los diferentes gobiernos, para los que empezamos en plena dictadura militar, obviamente que es totalmente diferente a las de los últimos años, sin olvidarnos que ya en el 72 éramos afiliados a la Unión Cívica Radical también y votamos por la fórmula de Alfonsín Storani contra Balbín Gamón, Tutankamón, como decíamos en aquella época. Y unir dos cosas, llamar las cosas por su nombre. El peronismo neoliberal de la década del 80 y el peronismo pseudo progresista autoritario para ser condescendiente del kirchnerismo de los últimos años. Los radicales somos radicales, en las buenas y en las malas. Gracias. Invitamos al señor senador nacional, mandato cumplido, José Cano. Bueno, saludar al secretario general de la Franja, a Freddy, a la senadora Silvia Elías Pérez por esta iniciativa que se suma a los festejos de los 50 años de la Franja Morada. Veo que la Franja Morada le dio varios gobernadores a la Unión Cívica Radical. Seguramente habrá un lugar no muy lejano para que llegue un presidente también que haya surgido de la Franja Morada y gobierne la Argentina. La verdad que a mí me tocó debutar a los 18 años votando por Raúl Alfonsín. Tuve un paso de 7 meses por la Facultad de Ciencias Exactas, donde no milité en la Franja en esa facultad, y cuando llegué a la Facultad de Odontología, gracias a un amigo, a José María Gómez Urrutia, al sordo Gómez Urrutia, fui candidato a secretario general. Estábamos todavía en un proceso de normalización de la universidad, y me tocó ir por la Franja Morada auténtica. Había 2 franjas moradas para variar, los radicales divididos. Bueno, ganamos la elección y a partir de allí tuve el honor de representar a la Franja en todos los cargos en la Universidad Nacional de Tucumán. Quiero, para ser breve, cosa que nos cuesta mucho a los radicales, marcar tal vez 2 acontecimientos que los recuerdo y que me quedaron grabados a fuego. El primero de ellos, en el primer alzamiento de los militares en contra del gobierno de Alfonsín, ver la cara de quienes eran mayores en ese momento cuando esto ocurrió y llegaron al centro de estudiantes a llevar absolutamente toda la documentación que estaba en el centro de estudiantes, y uno comprendía ahí la dimensión de los que habían vivido activamente la atrocidad que significó la dictadura. Y obviamente lo que aquí también muy bien se dijo, tuve la oportunidad de vivir en carne propia lo que significa el rol trascendente que tiene en la democracia y en la vida de los países la universidad pública, la igualdad de oportunidades, y la Franja Morada y la Unión Cívica Radical, si tienen una bandera para flamearla muy alta en su historia, es casualmente la defensa por la universidad pública y la defensa por la igualdad de oportunidades. Yo tuve el honor de ingresar a la universidad pública
de recibirme en la universidad pública, de haber sido convocado por un gran amigo a quien hoy quiero también rendirle un homenaje, un ex senador provincial de la Unión Cívica Radical, un hombre que surgió de la Franja Morada, fue rector de la Universidad Nacional de Tucumán durante 2 periodos, Mario Marigliano, me convocó a formar parte de su gabinete y cuando juré como secretario en la Universidad Nacional de Tucumán, pasé a ser el jefe de mi padre, porque mi padre se jubiló como empleado no docente de la universidad y su dependencia dependía de la secretaría para la cual yo había asumido. Y casualmente me parece que eso sintetiza el valor de lo que significa la igualdad de oportunidades, de lo que significa que todavía el derecho constitucional a la educación es un derecho que no llegó a miles de argentinos. Un país que tiene el 30% de su población por debajo de la línea de pobreza, un país que todavía no garantiza que miles de jóvenes su situación económica sea una limitante para poder acceder a la universidad, y hoy que formamos parte y que somos gobierno de la Argentina, esa es la lucha y es la bandera que la franja tiene que seguir flameando, garantizar la igualdad de oportunidades, garantizar que no quede un solo joven a lo largo y a lo ancho del país que su condición económica lo limite en ejercer el derecho constitucional a educarse. Siento un profundo orgullo y, como decía Gerardo, no somos ni mejores ni peores, somos distintos lo que venimos de la militancia universitaria. Yo también entendí algo que por ahí a quienes venimos de la franja nos cuesta mucho. Yo entendí que mi militancia universitaria tenía un ciclo. Ese ciclo se dio en la vida como dirigente estudiantil, en mi paso como funcionario, y en el año 2003 di un salto hacia la militancia activa en el partido y a representar a mi partido en los distintos lugares que me tocó y que tuve el honor de representar. No tengo ninguna duda, estoy totalmente convencido que estamos festejando los primeros 50 años de esta agrupación política que me enseñó los valores del radicalismo, que me enseñó a flamear las banderas por las cuales milito en política actualmente y por las cuales vamos a seguir luchando hasta el último día que dejemos de ser militantes, porque la vida nos lleve por otros lugares, a conocer otros lugares. Así que no tengo duda que tenemos Franja Morada por muchos años más. Muchas gracias, Silvia, porque es una manera de sumarse a estos festejos y un homenaje, como también acá se dijo, a los cientos y miles de dirigentes que a lo largo y a lo ancho del país fueron quienes, con su trabajo, con su vocación de servicio, le dieron estos primeros 50 años de vida a la Franja Morada. Muchas gracias. Invitamos a continuación a la señora senadora nacional Pamela Verasay. Todos hemos tenido problemas con el micrófono hoy. Bueno, la verdad que quiero agradecerle a Silvia esta iniciativa por mostrar el trabajo de tremenda organización como la Franja Morada, darle la bienvenida al secretario general Santiago, a Freddy, gran militante y fundador de esta organización. Y la verdad que hablar hoy para mí de la franja no me puede sacar la emoción. Soy una agradecida de la lucha de la franja en esta bandera de la igualdad, del ascenso social, como se trata de la educación pública. Mi familia tuvo su primer profesional gracias a eso, así que realmente que milito convencida de que no hay
mejor herramienta para trabajar la desigualdad que la educación. La verdad que se ha hecho un repaso histórico que parece que hubiéramos vivido juntos estos 50 años. Está intacto cada una de las experiencias que han tenido los militantes. Y la verdad que yo tengo muy lindos momentos de la franja. Tengo momentos amargos también. Pero rescato de los pasillos de la facultad la alegría y la tenacidad con la que hemos militado. Y digo tenacidad porque la franja es una organización, y yo voy a hablar un poquito más al presente, que tiene la virtud de ser un espacio, un ámbito de trabajo con una fuerza de equipo tremenda, con capacidad de gestionar y sobre todo algo que hoy está en boga, y es la pasión por lo colectivo. Si hay algo que la franja ha reivindicado en estos 50 años, y muchos más van a venir, porque no me cabe duda que vamos a seguir así, es la pasión por lo colectivo, porque pareciera que hoy, y lo tomo como virtud porque es algo que algunos por ahí se olvidaron en el camino al trabajo, que hay que poner el Estado al servicio de la gente y no al revés. Es algo que hoy la sociedad nos está demandando y nos está cuestionando. Y lo tomo como virtud y como herramienta, porque justamente eso hace a que la franja tenga la fortaleza que tenga y lo demuestra en la realidad palpable, en el momento en el que de punta a punta este país, por medio de esa organización, arriba a consensos en donde siempre la prioridad ha sido defender la educación pública. Jamás bajo esas banderas, y no lo quiero sintetizar a un resultado electoral, porque de hecho se conduce la federación desde la vuelta de la democracia, sin contar para atrás todas las batallas que seguramente cada vez que las contamos la piel se eriza, porque costaba la vida defender en ese momento la educación. Ese es algo, el valor, la virtud que creo que hoy tenemos que reivindicar más que nunca como organización mirando para adelante. Y más que pedirle a la franja, yo le agradezco, porque después de 50 años esta Argentina sigue teniendo una universidad pública, una educación gratuita, y seguramente vamos por más. Muchísimas gracias a todos. Invitamos a continuación al señor senador nacional Oscar Castillo. Muchas gracias, Silvia, por esta iniciativa que realmente nos da a cada uno de nosotros hoy una alegría de espíritu. Estar en estos 50 años con el Changi Cáceres, con Freddy, por allí lo vi a Campero y algunos otros más de muchos tiempos y años, realmente es un gran honor. En verdad, Changi, vos y yo somos los únicos del MURA acá. El MURA lo hiciste, Roy Nicky lo nombró. En verdad nace 2 años antes. 2 años antes, en el año 1965, el Movimiento Universitario Reformista Auténtico. Y Changi se presentó primero en una elección donde se juntaron todo y lo liquidaron, pero le dieron la oportunidad. A los pocos meses, creo que fue, 2 meses después, se dividieron los otros y Changi armó mejor y se ganó el Centro de Estudiantes de Derecho de esa facultad. Y voy a decir algo, porque debe ser raro para los radicales
que ese centro sigue siendo gobernado por el Mura Franja Morada, lleva 52 años de conducción. Debe ser el único lugar donde los radicales estamos de hace tantos años. La historia que contó obviamente Freddy, los muchachos, las distintas federaciones, cómo se fueron juntando y el proceso posterior. Roy también lo dijo, incluso aquel histórico, cuando Freddy llega a la fuga. Pero aquellos pensamientos, aquella mística de tarea y de trabajo, realmente, a mí en mi vida no solo que me formó en las cuestiones políticas, sino que el Mura de aquel entonces, al menos al que yo ingresé, no necesariamente eran radicales. Había muchas otras expresiones, algunos muchachos del MNR, del socialismo. Había muchos peronistas que les gustaba la parte nuestra del trabajo gremial. Si no solo hacíamos política, sino hacíamos la parte gremial. En esa época no había todas las cuestiones de internet de hoy, entonces el que ingresaba quería saber los apuntes, quería saber esto, quería saber aquello. Y nosotros trabajábamos mucho en eso. Yo era de Catamarca y estudiaba en Santa Fe. Me he quedado Semana Santa con el mimeógrafo dándole porque había que sacar el apunte de Civil 1, aquello, lo otro. En un momento determinado llegamos a tener casi el monopolio del trabajo en la Facultad de Esperanza, que era veterinaria, y trabajábamos bien, trabajábamos con los propios docentes. En otro momento de la vida, y en honor a Cal Changui que está presente, se nos ocurrió un tema de la imprenta. Una imprenta. Para nosotros era la máxima. Cuando viene el proceso político de apertura, y Raúl Alfonsín no solo que empieza a recorrer el país, sino que escribe, él había sido signado por las 3A. Para grandes sectores de la Argentina era un zurdo que se había metido en el radicalismo y estaba prohibido que este muchacho pudiera imprimir un libro. ¿Dónde se imprimió ese libro? En Santa Fe. La cuestión argentina la hicimos ahí y para nosotros obviamente un gran honor poder haber hecho ese aporte. El libro estaba muy mal hecho. A la cuarta lectura se le salían las hojas, pero no, a nadie le importaba eso. Realmente la jugamos y la hicimos muy bien. Yo fui presidente de ese centro, pero a mí me tocó ser presidente nada más y nada menos que al tiempo de que el golpe de Estado. De manera tal que no solo nos echaron de la facultad, sino que el centro pasó, nos echaron de la casilla del centro, afuera. Yo vivía a media cuadra, la calle Cándido Pujato. Y ahí fue a recalar la casilla del centro en mi casa. ¿Se imaginan que los militares nos pusieron un patrullero en la puerta? No iba ningún estudiante, pero no solo que no iba ningún estudiante, no iba mi novia. Era muy difícil, amén de los allanamientos y de las otras cosas. Cuento esto como vivencias de los jóvenes de distintas generaciones que acá lo han expresado a lo largo y a lo ancho. Pero lo más importante de esto es que estos 50 años, recién lo dijo Pamela, escuchar al de una u otra generación no es tan difícil, cambian algunas características, pero el chip, el modo del concepto republicano, democrático, de igualdad de oportunidades, de amor a la patria y querer hacer de este país una república que abrace al mundo con los pensamientos más abiertos y más generosos, es indudablemente lo más importante. Haber escuchado en este joven las expresiones que nos ha dado y ver que mañana hay un congreso en que reúnen los jóvenes de todo el país, nos da la esperanza de esta república grande y que sigamos así. Gracias. El señor senador nacional, mandato cumplido Ricardo Laferrière, no ha podido hacerse presente. Recibe en nombre de él el señor Humberto Dato.
A continuación, la palabra de la señora senadora nacional por la provincia de Tucumán, Silvia Elías de Pérez. Vamos con un machete para hacerlo corto. Déjenme primero agradecer a todos ustedes por haber venido a sumarse a este reconocimiento a la franja, especialmente a los que han venido desde otras provincias, a los que han dejado sus responsabilidades institucionales para estar hoy aquí, poniendo de nuevo su corazón. Gracias, Freddy, por tu apoyo. Gracias, Josefina, porque acá tenemos nuestro primer presidente y nuestra actual presidente de la FUA. Gracias. Gracias, Santi, por todo lo que han compartido hoy. También quiero agradecerle a Gustavo Cobo y en él a todo mi equipo que primero ha soñado este momento y luego ha trabajado para que este momento sea realidad conjuntamente con toda la gente de eventos del Senado, a quienes les doy mi reconocimiento y mi agradecimiento. En nuestra vida democrática hemos tenido varios presidentes, algunos que recordamos con especial cariño y afecto, pero de todos ellos hay uno, Raúl Alfonsín, que les diría que ha cruzado nuestras vidas, nuestras instituciones, nuestros grupos, nuestro partido. Y alguna vez me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué él lo ha logrado cruzar de una manera especial? Y mi respuesta es sencilla. Porque este hombre logró transformarse en idea. Porque son las ideas las que realmente trascienden a las personas, trascienden a los grupos y llegan además a impactar y a cambiar la sociedad. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque ha sido la similitud más cercana que he encontrado para decir lo que para mí es la franja. La franja, igual que Raúl Alfonsín, es una idea, una bandera. Por eso los trasciende a ustedes, trasciende estos 50 años, transforma realidades e impacta en la sociedad y se hace hoy merecedor del premio máximo que tiene el Senado de la Nación, que es el Premio Sarmiento. Hace 50 años, sin ninguna duda, la rebeldía los llevó a plantarse frente a quienes no les permitían pensar, frente a quienes querían decirnos qué era lo que había que hacer y hasta dónde podíamos crecer. Y fundamentalmente creo que lo que los llevó es a ponerse al frente de un orden establecido, a decir que somos libres para pensar y que nadie puede venir a achatar nuestros claustros, porque cuando se achata nuestros claustros, a quien se achata es a la sociedad toda. También entendieron fundamentalmente que estar vivos es ser capaces de poner nuestra razón y nuestra pasión al servicio del problema, del momento que nos toque vivir. No quedarnos al costado protestando, rezongando, sino ser capaces de ponerle el cuero, la carne, el corazón para cambiar esas cosas que nos duelen, esas libertades que nos faltan. Nosotros ustedes no tuvieron miedo por su vida cuando pensar diferente era casi sacrílego. Ustedes no tuvieron miedo de plantarse frente al liberalismo de Menem, y lo digamos con todas las letras, Santi, frente al liberalismo de Menem y decirle a Menem, hasta acá, no vas a convertir a las universidades en un coto de caza. Ustedes no tuvieron miedo de plantarse frente a un populismo devastador que estuvo en esta última decena de años en la nación argentina y que lo que quería era inventar cualquier cosa para poder traer eso que antes existía,
cuando la franja empezó a vivir, eso que era capaz de poner en las universidades a los mediocres y hacer que ahí estén tranquilitos porque no los moleste nadie. Y no pudieron. Inventaron cosas paralelas, trataron de voltear a la fuga, les buscaron la costilla por todos lados y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque ustedes no tuvieron miedo. Y eso también es muy importante. ¿Y por qué no tuvieron miedo? Porque saben, como sabemos cada uno de los radicales, que es la educación libre, gratuita, que permita que cada uno piense de la manera que quiera. Esa es la llave que nos va a conducir a la anhelada igualdad que todavía en la Argentina es una utopía. Por eso es que hoy el Senado de la Nación los honra y el Senado de la Nación les agradece y en ustedes agradece a los millones de militantes que han formado esta organización. Ustedes han atravesado también la vida de un partido político, mi partido, la Unión Cívica Radical, de la cual son el semillero más importante que tenemos. Pero ese semillero se ha transformado a lo largo y a lo ancho de la Argentina, luego en concejales, intendentes, gobernadores, diputados, senadores. Y como decía José, comparto con vos. Dentro de poco, Gerardo, también vamos a tener un presidente de corazón morado. Claro que sí, vamos que sí. Pero además de atravesar a los estudiantes, de atravesar a nuestro partido político, han atravesado durante 5 generaciones a todos los argentinos. Y quizás ustedes ni siquiera son conscientes de eso. Algunos sí, pero quizás lo que hoy están militando y recibiendo a los que llegan muertos de miedo y acompañándolos y guiándolos y luchando por sus derechos, no se dan cuenta cuánto impactan en toda la nación argentina. Por eso les quiero dar mi testimonio, así de pequeñito. Yo he nacido en el corazón profundo de Tucumán, en una pequeña localidad del interior tucumano. Y tenía que ir a la universidad cuando volví a la democracia. Mis padres eran mayores, mis hermanas me llevaban muchos años y tenían ellos mucho temor porque habían vivido con ellas historias para olvidar. Entonces decidieron ponerme en una universidad privada. ¿Saben una cosa? La franja morada de ciencias exactas, a pesar de que yo estudiaba económicas en una universidad privada. La franja morada de exacta, de la cual era dirigente quien hoy comparte mi vida, mi marido, fue la que me enseñó a amar los principios de la reforma. En cada una de las semanas, en todo lo que dictaban allí, en los talleres de la franja morada, aprendí a amar el radicalismo, aprendí a jugarme por estos valores que hoy defiendo, aprendí que sin libertad y sin igualdad no hay camino que sea posible para una república. Luego en mi vida, mi mentor y mi maestro cuando empecé mi carrera política fue un grande de la franja morada, Carlos Muiño, que estoy seguro que su espíritu desde algún lugar está mirándonos y está disfrutando y está aplaudiendo este premio. Ha pasado. Este amigo que ha sido fundador de la Franja Morada de Tucumán, le ha dedicado horas y horas y horas de trabajo a acompañarme, a enseñarme, a mostrarme y a darme todo lo que me faltaba todavía para poder ir adelante. Por eso no es casual que el 90% de mis asesores tengan el corazón morado. No es casual que quienes son mis referentes tengan el corazón morado.
No es casual que con quienes comparto mis espacios más pequeños de lucha y de militancia tengan el corazón morado. No es casual que con quien haya decidido compartir el resto de mi vida tenga un corazón morado. Por eso, Franja Morada, yo quiero decirles gracias. Gracias por ser escuela de dirigentes. Gracias por ser escuela de argentinos. Gracias por ser escuela de vida. Vamos adelante. Señoras y señores, el decreto número 640 del año 2004 instaura en el ámbito del Senado de la Nación, se otorgue la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento a emprendedores de la Argentina, sean ellas personas físicas o jurídicas, en reconocimiento a la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Por iniciativa de la señora senadora nacional Silvia Elías de Pérez, se hace entrega de la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento al movimiento estudiantil Franja Morada. Recibe la distinción el señor secretario general de Franja Morada, Santiago Rosenzweig. Muy bien, hacemos una foto institucional, los invitamos.